Este es un espacio que ha pensado Coder House para hacer networking y para hablar de diferentes temas de la comunidad de Coder House. Y en este caso, hoy les damos la bienvenida y vamos a estar hablando de UX Writing, de cómo pasar del periodismo al mundo UX, y en específico al mundo de UX Writing. Es muy común que se haga este salto de pasar desde la comunicación social y el mundo del periodismo a que se pase al mundo del UX y en específico del UX Writing. Entonces, hoy específicamente vamos a estar hablando de eso en esta webinar que ha pensado todo el equipo de Coder House y bueno, para compartir el conocimiento con ustedes también. Me presento, mi nombre es Osvaldo Bendaño, yo soy periodista de formación, me gradué en 2014 en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, como licenciado en comunicación social, mención periodista. Tengo experiencia de más de 5 años en medios de comunicación como radio, televisión, medios impresos y digitales en Venezuela, y aquí en Argentina también tuve la oportunidad de trabajar en medios de comunicación. Sin embargo, desde que llegué en 2017 acá a Buenos Aires, me encontré con un mercado laboral que no conocía en Venezuela, digamos que por el rezago tecnológico que puede existir en mi país, y empecé a descubrir lo que es el mundo de UX, lo que se conoce como User Experience. Me empezó a llamar la atención, empecé a indagar y empecé con mi transformación profesional de pasar del periodismo y de la comunicación social, de ese mundo tan tradicional al que estaba acostumbrado en Venezuela. Al convertirme en migrante, no solo me convertí en migrante, sino que me convertí en una persona que se estaba transformando profesionalmente aquí también. Descubrí este campo laboral que es el mundo del UX y del User Experience. Y bueno, es parte del objetivo de esta ponencia, de compartir cómo ha sido mi experiencia y que quizás para ustedes les pueda servir parte de esta transformación profesional que yo he transitado y les pueda dar algunas luces para transitarlo ustedes también. Mis redes sociales me pueden encontrar en LinkedIn, ahí tienen la URL con mi usuario que es os0790, y también me pueden encontrar en Instagram en @os0890. Así que cualquiera de las dos redes sociales son bienvenidas y podemos comunicarnos por allí. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, conocer un poco más qué es el mundo de UX, que seguro cuando hacen algún tipo de búsqueda o ingresan en portales laborales encuentran esas dos palabras, esas dos letras, que es UX o User Experience, y no tienen idea de qué es. El otro objetivo es compartir mi experiencia de transformación profesional con ustedes. Y lo último, que creo que es lo más importante y lo más valioso, por eso le vamos a dar más importancia a esa última instancia, es responder las dudas que ustedes tengan sobre User Experience. Vean esto como un espacio en donde puedan despejarse las dudas que tengan y que quizás yo no pueda tener todas las respuestas de esas dudas, pero que en conjunto podamos entonces conseguir una respuesta a esas dudas o conseguir la mejor forma de despejarlas. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los contenidos específicos que vamos a estar viendo en esta ponencia? Bueno, lo primero, ¿qué es User Experience? ¿Qué es el UX Writing y cuáles son sus áreas de impacto? Y cómo hacer el cambio del periodismo al UX Writing. Y para terminar, les voy a compartir algunos recursos para iniciar en el mundo del UX, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con este webinar, pero antes me gustaría conocerlos a ustedes un poco, porque se van a dar cuenta que el mundo de UX es conocer también con quién se está hablando, es generar un poco de empatía. Entonces, quiero conocerlos a ustedes, que me digan su nombre y su apellido, el país desde donde escriben, cuál es su profesión, a qué se dedican actualmente, si conocen qué es User Experience o UX Writing, y lo más importante, por qué les interesa el área de UX y de UX Writing. Vamos a tomarnos 5 minutos para responder estas preguntas y lo pueden hacer por el chat de Zoom, que yo los voy a estar leyendo por acá, ¿vale? Así que cuando quieran, comiencen. A ver, Belén escribe, estudié comunicación social, lo que es UX, pero muy por arriba. Me interesa y veo que lo piden mucho en las búsquedas laborales. Correcto. Candelaria Carranza, de Argentina, es comunicadora. Trabaja en el área de branding de una agencia de marketing digital. Conozco un poco, pero no en profundidad.
me interesa para ampliar conocimientos y adquirir nuevas herramientas para mi desarrollo profesional. Soy de Chile, periodista de profesión, actualmente trabajo en comunicaciones estratégicas en una universidad, no conozco prácticamente nada de UX Writing, pero lo poco que sé me llama la atención. Bien, me llamo Mariela Peralta, soy de Argentina, soy redactora de un medio de comunicación, productora de radio y community manager. También estoy en plena transición del periodismo al UX Writing. De todas las áreas del UX, escribir es la que más me gusta porque es donde puedo potenciar mi creatividad. Rocío nos escribe que es de Argentina, trabaja en redes sociales, es content creator. Eh, Me interesa mucho lo que es experiencia de usuario y estoy para arrancar en curso de CoderHub. Buenísimo, es un excelente curso y a mí me sirvió bastante. Yasmín Díaz de Argentina es fotógrafa y estudiante de la carrera de diseño de UX UI en Coderhouse. Sé que es el UX Writing para tener una mejor comunicación con los usuarios, pero no lo pudimos ver con mucha profundidad en la clase. Marcela Rossi nos escribe por acá, de Argentina, licenciada en Relaciones Públicas, trabaja en comunicación en una ONG y conozco poco y le interesa el área. Sonia Zamora, desde Argentina, es licenciada en comunicación, trabaja como ejecutiva de cuentas comercial, está interesada también por emprender una transformación profesional y combinar con copywriting. Sonia, te vas a dar cuenta que las habilidades de copywriting funcionan mucho para UX Writing y en los contenidos vas a ver por qué. Ana Laura, de Argentina, es estudiante de marketing digital, empleada bancaria, no conoce, pero quiere incorporar nuevos conocimientos para crecer actualmente en el área comercial del banco. Está bien, vas a ver, ahora más adelante vamos a ver cómo se integra el mundo de UX en las compañías y normalmente el mundo de UX no están en las áreas de comercial, sino que están en las áreas de IT. Pero vamos a hacer doble clic sobre eso más adelante, Ana Laura. Noelia Gómez escribe por acá. Ella es periodista, trabaja en redes sociales de Infobae, conoce qué es UX. Me parece que es una gran oportunidad para desarrollarme y abrir nuevas búsquedas laborales y seguir aprendiendo. Bien, si ven, si hay algo en común en todas las respuestas, es que, bueno, la mayoría somos periodistas o comunicadores sociales. Y lo segundo es que todos en las búsquedas laborales o en páginas en Internet han visto en algún momento qué es UX, ¿ok? Entonces eso es algo que nos pica la curiosidad como comunicadores, como periodistas, de querer saber qué es eso y para indagarlo. Entonces, bueno, ya que nos conocemos un poco, vamos a comenzar y vamos a definir qué es User Experience. De seguro, y bueno, como ya ustedes lo adelantaban, cuando hacen búsquedas laborales se meten en los principales portales de LinkedIn o de ofertas laborales, ya sea en Argentina, Chile, Colombia o cualquier otro país, y colocan periodistas o búsquedas para periodistas o como palabra clave periodistas o licenciados en comunicación social, se van a encontrar con imágenes como estas, como las que están viendo en su pantalla. Ven UX Researcher, Senior UI UX Designer, Senior UX Designer, quizás ven UX Writer, UX Writer, UX Writer, y ven mucho la palabra UX y de empresas grandes como quizás Pedidos Ya, Mercado Libre, Pharmacity, empresas que son de renombre y que dices, ¿qué es esto? ¿Qué es UX? Si buscamos la definición tradicional de experiencia de usuario, tenemos las que comparten justamente los padres de la experiencia de usuario, que dicen, la experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. Esta definición la comparte el equipo de Nielsen Norman Group. Ellos son considerados como los padres de la experiencia de usuario. Quizás esta es una definición un poco más genérica, pero tiene las palabras claves de lo que es la experiencia de usuario. Es la forma en cómo las personas interactúan con un producto, cómo el usuario final, cómo nosotros como individuos estamos interactuando con algún tipo de producto. Y más adelante vamos a hacer la diferenciación entre un producto físico y producto digital. Aquí el equipo de Nielsen Norman Group define la experiencia de usuario a cualquier tipo de producto, ¿ok? Más adelante les comparto acá otra definición de un libro que me gusta mucho y es de una escritora argentina que se llama Marisol Parnofielo. En su libro UX Writing en español, ella define a la experiencia de usuario
como todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, servicio y sus productos. Y ella va más allá. Ella explica que si damos un paso más, cualquier elemento tiene su experiencia de usuario, incluso la mesa que puedes hacer con tus propias manos y sin mediación alguna de ninguna compañía. Entonces, lo más importante, y es como lo dice Marisol Parnofiel en su libro, es cómo te vinculas con eso, con los productos, qué sentís, cómo logras una tarea, cómo se inserta en tu vida. Básicamente la experiencia de usuario es cómo nosotros, cómo las personas van a interactuar con un producto digital o físico y qué experiencias y qué emociones, qué sentimientos generan esa experiencia que están teniendo con la interacción. Entonces, las personas que hacen experiencia de usuario no solo tienen que pensar en cómo van a interactuar con un producto, sino que también tienen que pensar en generar sensaciones, sentimientos, y quizás son conceptos que nosotros hemos visto los comunicadores sociales en otras áreas como marketing, como en redes sociales. En marketing es muy común vincular este concepto con el efecto wow, cuando se habla de marketing de servicios, que la mejor forma de diferenciarse de un servicio es generar el efecto wow. Bueno, aquí en la experiencia de usuario es justamente pensar en cómo esa relación que se da entre un usuario y un producto puede generar una experiencia que se busca que sea inolvidable o que sea una experiencia amena. Si pasamos acá, entonces ingresamos en lo que es el concepto de productos digitales. A ver, yo les pregunto y los invito a que respondan en el chat. ¿Qué consideran ustedes que puede ser un producto digital? Hemos visto en los dos conceptos, tanto de Marisol como del equipo de Norman Nielsen Group, que hablan de productos. Uno habla de producto en general y Marisol habla tanto de productos digitales como de productos físicos. Y si yo les pregunto, si hacemos doble clic en productos digitales, ¿qué consideran ustedes que es un producto digital? Mariela Peralta responde, aplicaciones, páginas web. Bien, a ver, ¿quién más se anima a responder? ¿Qué son productos digitales? ¿Qué consideran ustedes que puede ser un producto digital? Un ebook, una aplicación, las redes sociales. Bien, si vemos, por ejemplo, una página web, Mercado Libre, es un producto digital. Marina Barbeira coloca este webinar, correcto. Esto también, el webinar es un producto digital. Un artículo, un video, correcto, son productos digitales. Los productos digitales son todas esas interfaces que se crean y que no son tangibles. Son interfaces que se construye para que una persona pueda realizar algún tipo de acción. Si se fijan, las páginas web o una página de e-commerce como Mercado Libre es un producto digital. ¿Por qué? Porque se trata de una interfaz en donde los usuarios van a hacer algún tipo de acción, van a interactuar con esa interfaz y van a completar una acción. Bien lo decían en el chat, las redes sociales, las aplicaciones. Eso es un buen ejemplo de que es un producto digital. Se tratan de aplicaciones en donde se piensa en cómo el usuario va a interactuar con esa interfaz para que puedan realizar alguna tarea. La tarea puede ser publicar una foto, publicar un video, publicar un estado, generar algún tipo de reacción, hacer una búsqueda de contenido. Todas esas microinteracciones son parte de la experiencia de usuario que se ha pensado para ese producto digital que normalmente nosotros conocemos como aplicaciones. Otro producto digital que creo que no escapamos de ellos y sobre todo acá en Argentina por cómo se maneja la banca es el online banking. Todo lo que es la banca digital, las plataformas de los bancos, es un buen ejemplo de que es un producto digital donde el objetivo allí es crear un producto, una interfaz para que los usuarios puedan acceder a su información bancaria, su información financiera y puedan ver el estado de sus cuentas bancarias. La necesidad que se tiene allí es la necesidad de información, la necesidad que puedan tener las personas de consultar su información financiera en tiempo real sin necesidad de ir físicamente a un banco y poder consultar el estado de su cuenta. No sé si ustedes vivieron la época en donde tenían eran como una especie de pasaportes o de libretas en donde uno iba al cajero y les pedía que por favor les imprimieran allí todos los estados de cuenta y bueno, uno podía ir viendo allí porque no existía el online banking. A producto de esta necesidad de tener la información un poco más inmediata,
empezaron a surgir todo lo que son estos productos digitales, estas interfaces que se llaman online banking, en donde la gente puede consultar la información en tiempo real y puede inclusive ir más allá, hacer transferencias, imprimir estados de cuenta, agregar personas o inclusive comprar algún tipo de divisa. Entonces, todas esas microinteracciones, esas microfunciones que pueda tener el banco son parte de la experiencia de usuario que ha pensado todo un equipo. Inicialmente pudieron haber comenzado con, bueno, la experiencia de usuario que nosotros vamos a ofrecer es que solamente puedan consultar el estado de cuenta de su banco. Y después fueron iterando o fueron identificando nuevas necesidades de sus usuarios y dijeron, bueno, ahora la experiencia la podemos ampliar y podemos ofrecer que puedan hacer transferencias. Ahora pueden imprimir o pueden descargar su estado de cuenta. Entonces, todos esos elementos, esas funcionalidades, esas acciones que puedan tener dentro de una interfaz o de un producto digital, son las que componen la experiencia del usuario. Vamos a analizar un poco más el concepto de experiencia de usuario a través de Netflix. Me imagino que todos acá utilizamos Netflix y si no lo hemos hecho durante la pandemia, nos hemos visto obligados a hacerlo. Entonces, Netflix, como punto número uno, se trata de un producto digital que su objetivo es recopilar series y películas. Es como un gran repositorio de series y películas que se muestran a través de una interfaz. La experiencia del usuario que se da en Netflix abarca desde que se inicia la sesión hasta cuando el usuario termina de ver una serie o una película, ¿sí? Y por tanto, las microexperiencias que se tienen dentro de Netflix, como crear múltiples cuentas, tener un buscador por género, la calificación de los videos o configurar algún tipo de notificación de estrenos o las recomendaciones personalizadas en función de tus gustos de videos y de series o de películas, esas microexperiencias son las que componen toda la experiencia de usuario que se habla de Netflix. Entonces, vemos que con la experiencia de usuario se hablan de dos diferentes términos que se dan con el día a día, con la interacción que se puedan tener. El primero es la interfaz de usuario, que es ese espacio en donde se dan las interacciones entre el humano y la máquina. La interfaz de usuario es esa aplicación con la que ustedes interactúan para publicar una foto o darle like o compartirla, o es esa interfaz en donde ustedes ingresan para comprar algún tipo de producto. Si trabajan en e-commerce, es esa plataforma que se diseña para que la gente pueda comprar los productos. Si quieren consultar su estado de cuenta, son esas plataformas, esas interfaces donde ustedes ingresan sus datos y sus contraseñas para entonces acceder a esa información que ustedes están buscando. Entonces la interfaz del usuario es ese espacio no tangible en donde interactúa el humano con la máquina. Y allí es donde se habla de usabilidad, que es la medida de efectividad, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios alcanzan ciertos objetivos en un entorno en particular. El entorno en particular es la interfaz de usuario. Y esa medida de efectividad es qué tan óptimo o qué tan claro puede una persona completar una tarea. Para hacerlo un poco más sencillo, la experiencia del usuario es anticipar acciones que puedan tomar personas en esa interacción que tienen en la interfaz. Y la usabilidad va a ser en mayor o menor medida buena u óptima si las personas pueden completar las tareas que se han pensado. Por ejemplo, si ustedes están buscando un producto y no lo consiguen, la usabilidad de allí no es tan buena. Si la información no está bien pensada, no está bien jerarquizada, la usabilidad no contribuye con la experiencia del usuario que se ha pensado para ese producto digital. Entonces, como decíamos, la experiencia del usuario, uno, se basa en pensar la mejor manera de usar una interfaz. Dos, anticipa prácticas de la persona en una interfaz. Y tres, diseña productos físicos o digitales para satisfacer las necesidades. Básicamente, estos son conceptos que hemos visto en marketing también. Lo primero, se basa en pensar la mejor manera de usar una interfaz
bueno, es pensar en las necesidades que puedan tener el usuario. Quienes vienen del mundo del marketing pueden asociar este concepto con el concepto de, con el concepto de cuando las personas, el comportamiento del consumidor, perdón. Pueden asociar este concepto con el comportamiento del consumidor y las necesidades propias que tienen para cumplir con una actividad. Y en función de esas necesidades, en función de esos resultados que normalmente en marketing o en comportamiento del consumidor tienen, se diseñan productos para satisfacer esas necesidades. Entonces quizás son conceptos que se hablan de productos digitales, pero son conceptos que también se hablan en otras áreas como lo es en el marketing. Entonces para nosotros, para los comunicadores sociales, para los periodistas, los que trabajan específicamente en publicidad, son conceptos que ya conocemos y que tenemos quizás el background para saber cómo aplicarlos ahora a este tipo de productos que son productos digitales. Si hacemos un poco de doble clic en las áreas de UX, vemos que el mundo de User Experience se divide en tres grandes áreas. El primero es el área de Research, el segundo es el área de Writing y el tercero es el área de Design. El área de Research es un poco como lo que le comentaba anterior, es ese mundo de entender cuáles son las necesidades previas que tienen los usuarios, cómo son sus hábitos de consumo, cómo son sus hábitos, sus comportamientos de consumo, qué necesitan, qué requieren, es indagar en las necesidades y sobre todo en cómo se vincula o cómo trabajan una interfaz, en qué necesitarían para que esa interfaz les satisfaga la necesidad que tienen. Eso es el mundo del research, es como la parte de investigación de mercado, pero en este caso es investigación de necesidades y de comportamiento de usabilidad y de interacción. Después pasamos al mundo de writing, que por algo está en el medio entre research y design, porque el equipo de writing, más allá de escribir los contenidos y de plasmar la información, las palabras que van a estar en cada una de las pantallas, son los que se encargan de hacer puente entre el equipo de research y el equipo de design. ¿Por qué? Porque son los que comunican e interpretan las necesidades que research te está presentando y te está diciendo, bueno, estas son las necesidades que se tienen, y el equipo de writing es el encargado de centralizar y de llevar a una propuesta de, bueno, tenemos estas necesidades, vamos a tratar de satisfacerlas de esta forma, y se comunica con el equipo de design, que son los equipos o los encargados de diseñar la identidad gráfica y de esas interfaces. Es decir, todas esas páginas web o esas aplicaciones, lo que se encargan de crear lo que son los botones o cómo es la identidad visual, los diferentes colores, todo lo que compone la identidad visual de una interfaz, los encargados de diseñarla son el equipo de design, mientras que el equipo de writing se encarga de la parte del contenido, y este es un concepto que de seguro todos conocemos, el concepto de voz y tono de la comunicación. Todo lo que tiene que ver con el voz y el tono de la marca en marketing también se aplica acá en el mundo de UX, y es definir cómo se le va a hablar al usuario, cómo se le va a hablar en las diferentes pantallas para que tenga cierta coherencia. No es lo mismo que en una pantalla le estés hablando de usted para que después en otra pantalla le estés hablando de tú, y cambie esa forma de la comunicación. Entonces, writing, los equipos de writing y de escritura se encargan entonces de unificar la voz y el tono de la comunicación en las diferentes pantallas de las interfaces, y se encargan de transmitirle esta información a los equipos de design para que ellos puedan entonces adaptar la identidad visual en función de esos contenidos que se tienen que presentar. En uno de los comentarios del chat estaban hablando que, bueno, que querían aprender un poco más de UX Writing y del mundo de UX para trabajar en el área comercial o mejorar su trabajo comercial. Y si se fijan, el mundo de UX suele ubicarse dentro del departamento de IT. Parte de los stakeholders, de las personas o los departamentos que trabajan directamente con UX, son el equipo comercial, el equipo de marketing y el equipo de CX, que es el equipo de Customer Experience. Y dentro de IT es donde se ubica el equipo de UX, que a su vez tiene otros pares con los que trabajan muy de la mano, que son los equipos de desarrollo de producto y, bueno, el de User Experience.
Si hacemos doble clic, el equipo de User Experience suele estar conformado por el equipo de Design, por el equipo de User Research y por el equipo de Content Management, que es en donde suelen estar las personas encargadas de hacer el UX Writing. Normalmente, y con base a la experiencia que tengo y algunas compañías y colegas con los que he hablado, esta diferenciación no suele ser así. Hay algo que se llama UX integral, que a veces no se le da tanta importancia al mundo de UX o a las funciones de UX dentro de las empresas, y estas áreas no están tan definidas como lo ven acá. Y puede ser que se piense sí en el área de User Experience, pero que una persona o varias personas ejerzan las mismas funciones de design, de research o de escritura. Es un poco lo que pasaba en el mundo de las redes sociales, que de repente buscaban a un community manager, pero que es el equivalente a un community manager integral que sepa diseñar, que sepa redactar, que también haga la estrategia. Entonces, hay compañías que también pueden tener ese tipo de similitud en donde buscan a personas de UX que sepan diseñar, que sepan escribir o que sepan hacer algún tipo de investigación de comportamiento de usabilidad también, que puedan hacer funciones de research. Pero la tendencia universal en las compañías grandes como Mercado Libre, como Amazon o como las empresas grandes de IT, es que suelen tener dentro de sus departamentos de IT el equipo de UX, y a su vez tienen diferentes equipos en donde separan las funciones de design, de research y de writing. Entonces, vamos a hacer ahora doble clic en qué es UX Writing. Les pido unos minutos para tomar un poco de agua. Y vemos que el UX Writing es el escritor de los productos o servicios digitales. Es el perfil que se encarga de escribir todo lo que hace la interfaz de un producto o servicio digital. Es decir, es la persona que escribe los textos con los que el usuario se vincula para lograr tareas. Es el que cuida la comunicación y ayuda al usuario desde que entra el producto o servicio hasta la postventa. Aquí les coloqué en negrita lo que realmente es importante. ¿Y qué es esto? La persona que hace de UX Writer es la persona que tiene que escribir eh, todos los contenidos de una interfaz, pero lo más importante es, es que tiene que pensar en cómo los usuarios se vinculan o van a completar las tareas que se han pensado para las diferentes pantallas de la interfaz. Es la persona que tiene que dar con las palabras claves o con el wording clave, como se habla en la jerga, para que pueda completar con la tarea, para ver si ese botón debe decir OK o ese botón debe decir adelante. El usuario entiende si le pongo listo o si le pongo OK. Creo que es probable que todos hemos pasado por algún tipo de experiencia con alguna interfaz en donde le salen algunos botones y no entienden si tienen que darle OK o le tienen que dar adelante, o no saben qué va a pasar cuando interactúan con la interfaz. Entonces, las personas que escribimos para interfaces debemos estar conscientes de cuáles son las necesidades que tienen los usuarios y si el usuario va a entender qué va a lograr después de realizar una acción en la interacción que tiene con la interfaz. Entonces, el UX Writing busca, uno, simplicidad de los textos; dos, mensajes informativos o accionables claros y concisos; tres, simplificar la carga cognitiva durante la interacción en el producto digital. Vamos a ver este ejemplo que les comparto. Esto es tomado de este Instagram, de esta cuenta de Instagram que yo sigo y que suele colocar ejemplos de UX, y que los invito a que lo sigan por si no la tienen mapeada. Colocan del lado izquierdo un ejemplo de un mensaje que puede salir en cualquier tipo de interfaz. Dice: la orden número 10 ha caducado, por ende se ha cancelado y los productos de la misma han sido devueltos automáticamente al stock. Esto tiene 22 palabras. Este mensaje se puede resumir en 8 palabras, de 22 a 8 palabras. La orden número 10 venció, devolvimos el o los productos al stock. Simple, sencillo. Eso es parte de la tarea que tiene el UX Writer. Tiene que buscar la mejor forma de crear textos sencillos y concisos para que el usuario pueda entender qué está ocurriendo en esa pantalla y qué tiene que hacer. Sobre todo,
si se fijan en los comportamientos y hábitos de lectura, la gente no suele hacer doble clic cuando ve textos muy amplios, suele hacer un escaneo de la información. Si tú le presentas, si uno le presenta un texto con muchas palabras, la persona lo que va a hacer es escanearlo, no lo va a leer. Pero si en cambio le presentas un texto como el del lado derecho, de 8 palabras, es más probable y es más rápido que lo pueda leer y que pueda entender cómo puede interactuar o qué información realmente nosotros le estamos dando en esa pantalla. Por eso el punto número 2 dice que los mensajes, ya sean informativos o accionables, tienen que ser claros y concisos. Los textos que pueden crear un UX Writer no solamente son informativos, como puede ser una landing de preguntas frecuentes, sino también accionables, que es algo que se llama CTA, que es para realizar algún tipo de acción. Entonces, es eso, es que los textos que nosotros creamos dentro de las plataformas puedan ser claros, concisos, y ya sea que sea un texto informativo o que sea un texto para que el usuario realice algún tipo de tarea. También otra de las tareas que tenemos desde el área de UX Writing es identificar cuándo es mejor trabajar con palabras y cuándo se sustituyen por iconos o imágenes un contenido. Es por eso que el UX Writer, cuando está tan diferenciada su función dentro de una compañía, trabaja muy de la mano con los diseñadores, porque son los encargados de trabajar de la mano con los equipos de diseño y ver, bueno, qué es más fácil o qué puede entender el usuario. Le colocamos la palabra mostrar o le colocamos el icono de ver o no ver. Entonces, son parte de los pequeños ejercicios que se tienen en el día a día y que es un trabajo no tan individualista como puede ser el trabajo del periodismo, sino que es un trabajo más de trabajo en equipo. Y es llegar a esos pequeños acuerdos y sobre todo de entender qué es lo mejor para el usuario y cómo es la mejor forma que el usuario puede vincularse con la interfaz que están pensando o con esa experiencia de usuario que están pensando para su producto digital. En síntesis, el UX Writer se trata de la redacción de los textos o elementos informativos que conforman la interfaz de un producto digital. Esos textos se construyen a partir de una metodología que incluye datos, hipótesis y testeos para garantizar que los usuarios entiendan cómo interactuar de la mejor manera con el producto digital que tienen frente a ellos. Aquí les voy a desglosar esto que les traigo, porque no solamente cuando uno hace UX Writing, no es solamente escribir y que te digan, mira, tú que sabes escribir, por favor cámbiame esta información de la landing de preguntas y respuestas o del chatbot que nosotros tenemos para automatizar las respuestas que hagan los usuarios. No es solamente escribir por escribir, sino es uno, crear hipótesis o entender la situación. Bueno, ¿por qué los usuarios no entienden o no realizan esta acción? Entonces uno hace hipótesis y dice, bueno, nos está faltando esto o nos está faltando cualquier otro dato. Dos, vamos a la data, vamos quizás a Google Analytics o vamos a hablar con el equipo de CX, de Customer Experience. ¿Qué nos está diciendo la data o qué nos están diciendo nuestros usuarios de por qué no entienden esa información? Entonces, bueno, una vez que nosotros entendamos la data y desglosamos la necesidad del usuario, podemos crear esas hipótesis y podemos construir un texto, pero no para solamente construir el texto, escribirlo y presentarlo, sino que también hay que testearlo, hay que ver si esos usuarios lo entienden o no, y es parte de esa metodología que se tiene dentro del mundo de UX. Quizás para los que venimos del periodismo y de la comunicación social, escribimos y ya lo presentamos, pero lo novedoso de esta área laboral es que los textos se hacen pruebas, se hacen testing para ver si efectivamente se entiende o no lo que se quiere comunicar. Sobre todo porque los textos que se están construyendo son para que el usuario pueda o asimilar la información o realizar algún tipo de acción. Y los tests funcionan para medir si efectivamente la información está llegando bien o si el usuario está completando la tarea que se está pensando para hacer. Entonces, no es solamente escribir por escribir, sino incluye una metodología de trabajo, un paso a paso, para que ese texto sea totalmente óptimo para los usuarios.
quizás el texto con el que iniciaron no es el mismo texto con el que van a estar al finalizar, que ya está operativa la pantalla. Y lo más probable es que la escritura sea uno de los últimos pasos, porque primero hay que entender cuál es la necesidad del usuario y hay que entender cuáles son las palabras o cuáles hay que hacer el mapeo de información y de datos que se tiene que presentar a los diferentes usuarios en las diferentes pantallas que se han pensado en sus productos digitales. Es por eso que el UX Writer es la persona encargada de empatizar con los usuarios para crear contenido que les permite interactuar correctamente con la interfaz. Las personas que hacen UX Writer en las compañías tienen que tener una habilidad de empatía y de ponerse el sombrero de los usuarios muy grande y entender qué tipos de usuarios tiene. No solamente los usuarios recurrentes, sino pueden ser usuarios nuevos o en función de los diferentes productos que tengan. Si retomamos el ejemplo de Netflix, pueden tener quizás usuarios que les gustan un tipo de series o usuarios que no les gustan series pero que consumen su plataforma para ver películas. Y entonces tienen que pensar cómo pueden generar esa interacción y tienen que empatizar con ellos para entender cuáles son sus necesidades. Aquí Marisol en su libro, ella escribe, así como para los actuarios es casi instintivo formular soluciones a partir de variables numéricas, o como para un diseñador visual el percibir el balance de una composición, para un UX Writer es entender, interpretar y procesar las necesidades, problemas y barreras a los que se enfrentan los usuarios de un sistema. Es muy, muy, muy importante que las personas que hacen contenidos para plataformas digitales, y con esto no me refiero a contenidos para páginas informativas como medios de comunicación, sino para páginas en las que van a interactuar los usuarios o tienen que hacer algún tipo de acción, los escritores tienen que entender cuál es la necesidad, tienen que interpretar los datos o el feedback que les están dando en los comentarios, en las redes sociales o en los canales de atención que tengan, y que puedan interpretar esos datos para procesar las necesidades y así puedan construir textos en donde puedan completar con la acción que tienen pensada para esas diferentes pantallas. Y entonces ustedes se preguntarán cuáles son las áreas de impacto que pueda tener una persona que hace un UX Writer y en qué áreas del proceso pueden participar. Bien, quienes hacen UX Writing pueden participar en inicios de un proyecto, que es lo que se conoce como kickoff, por ejemplo, si Netflix va a lanzar una nueva funcionalidad en donde va a permitir descargar las series y las películas y las van a poder guardar en un ordenador. Eso es un proyecto porque es una nueva funcionalidad. Y cuando hacen el kickoff, que es la presentación de ese proyecto, las personas que hacen UX Writing tienen que estar allí presentes para entender la necesidad. Después pueden participar en procesos de análisis de comportamiento de los usuarios porque va un poco de la mano de entender la necesidad. Son las personas también que hacen los briefs, que esto es un concepto muy de la publicidad, en donde se baja en un documento de manera sencilla cuál es la necesidad, qué es lo que se quiere lograr, cuál es el target y cuáles son las acciones que se van a hacer. El brief es muy importante dentro de los equipos de UX Writing porque es el documento en donde se baja de manera concisa y de una manera simple qué es lo que se va a lograr con los contenidos, cuál es el target al que se está hablando y quizás un poco del contexto para entender cuáles son las necesidades de los usuarios. Y es un archivo en donde pueden acceder las demás áreas involucradas y por lo tanto así se puede mantener la comunicación entre los diferentes departamentos que hacen de UX. Pero las personas que hacen UX Writing son las encargadas normalmente de escribir estos documentos y de crearlos para que todos puedan acceder a ellos. Básicamente, la redacción de los contenidos de las plataformas es una de las funciones, una de las áreas de impacto que tienen los escritores de contenido UX. También hacen la definición en conjunta con los equipos de diseño, si sustituyen o no una palabra por un botón, si está bueno colocar o acompañar las palabras que están pensando con algún tipo de imagen o no, o de qué otra forma comunicar. Porque además de comunicar con palabras, también se puede comunicar con otros elementos visuales y para eso se acompaña el equipo de diseño también para hacer esa toma de decisiones.
Los equipos de UX Writing también participan de las pruebas de usabilidad, mm, no tanto para guiarlas, sino también para entender el comportamiento de los usuarios. Una prueba de usabilidad es llevar a un ambiente de prueba a una persona, a un posible usuario, y que puedan interactuar con la interfaz que tienen pensada o con los proyectos que tienen pensados, y para ir tomando datos de cómo interactúan con esa interfaz. Entonces es muy importante que los usuarios y las personas de UX Writing puedan participar de las pruebas de usabilidad. Y por último, el último área de impacto que pueda tener las personas de UX Writing es con la comunicación con los equipos de Customer Experience. Esta es una de las áreas totalmente que tiene mucha vinculación con el mundo de UX, porque es el área principal en donde se toman las principales necesidades de los usuarios. Es el canal en donde llegan las quejas, donde llegan las consultas, donde llegan los reclamos, y es la principal área de información que pueden tener los equipos de UX para identificar posibles mejoras, para identificar posibles nuevos proyectos, o para identificar, bueno, no está funcionando algún tipo de comunicación, hay que revisarla. Entonces, la comunicación que puedan tener el equipo de UX Writing con el de Customer Experience es muy importante también. Entonces, ¿qué puede escribir una persona que hace UX Writing? Bueno, lo primero, puede escribir flujos de acción, que es un poco de arquitectura de información, es entender, o lo que se conoce para los que vienen también del mundo de la publicidad, el Customer Journey. Imagínense en la publicidad, cuando se hablan de productos tangibles, es ese trayecto que hace una persona desde que ingresa a una tienda y va buscando los productos hasta que llega al punto de venta. Es lo que, como se conoce, trade marketing, o cómo presentarles un producto de manera atractiva en las diferentes tiendas físicas. Los flujos de acción o los Customer Journey digitales son ese camino, ese recorrido que va a estar haciendo el usuario desde que ingresa a la plataforma hasta que completa la tarea final. Por ejemplo, el Customer Journey o el flujo de acción que pueda tener un usuario de Netflix va desde el punto de inicio, que inicia sesión, valga la redundancia, ingresa a la plataforma, hace la búsqueda, está viendo las diferentes opciones de la búsqueda, de lo que quiera, si quiere ver una película o quiere ver una serie, ve las diferentes opciones, escoge qué es lo que quiere ver, le da play, es decir, interactúa con la interfaz y realiza la acción, que es reproducir la película o la serie, termina de verla y puede llegar a darle un me gusta o no, o recomendarla. Todo ese camino forma parte de los flujos de acción o del Customer Journey que tienen que pensar los equipos de UX Writing, y que también lo hacen en conjunto con los equipos de diseño y de desarrollo, o con también los equipos de research, como para entender, bueno, los equipos de research les pueden dar algún tipo de input, de decirles, bueno, cómo pueden mejorar este flujo de acción o no. ¿Qué otro contenido pueden escribir los UX Writers? Bueno, páginas web, como las que estamos acostumbrados, en donde pueden ser informativas, que se pueden colocar la misión, visión, la historia de las compañías. Son páginas web simples que pueden ser informativas. Pueden escribir también botones, o como se llama, CTA, que son los call to action, que son estos botones o estas palabras, estos elementos gráficos que se piensan y se buscan para que un usuario pueda realizar una acción en específico. No es lo mismo colocar un comprar ya a agregar a mi carrito, o quiero comprar. Entonces es entender, y es esa definición de cuál es la voz y cuál es el tono de nuestra marca, para saber cuáles son las palabras que vamos a colocar en los diferentes call to action o en los diferentes botones que se tienen pensado para las interfaces. Algo muy común que pueden escribir las personas de UX Writing son las preguntas frecuentes. Creo que todos estamos familiarizados con qué son las preguntas frecuentes. Son estas bases de conocimiento en donde puedan surgir las diferentes preguntas que puedan ser recurrentes y que se presentan en una página web, en una landing o en una parte de la interfaz, para que las personas puedan acceder y puedan entender o puedan conseguir la solución a un posible problema que es común para todos. Otro de los elementos que pueden escribir los UX Writers son los mails de los productos. Algo muy común que ocurre es que
cuando se tiene algún flujo de navegación que dispara algún mail. Por ejemplo, realizaste una compra y hay que enviarle un mail para que le quede el respaldo de la compra, de la factura. em, Pueden hacerlo a través de acá de los mails. Aquí también tienen otras páginas o otro tipo de contenido que pueden hacer, como son los términos y las condiciones, los formularios, páginas informativas, los chatbots, los mensajes de los chatbots, e inclusive pueden escribir las notificaciones, como ejemplo pedidos ya o Rappi que les llaman notificaciones push. Esos textos los piensan las personas de UX Writing. Y ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos para mostrarles cuál es el trabajo del día a día de un UX Writer. Tienen este texto que es: ¿estás seguro que quieres eliminar este archivo? Este texto se puede mejorar y puede ser un poco más sencillo. Puede pasar a: ¿estás seguro que quieres eliminarlo? Y sin embargo, se puede simplificar un poco más. Puede ir a: ¿quieres eliminarlo? Entonces, un UX Writer puede simplificar un texto y reducir la carga cognitiva que estábamos hablando. Es una de las habilidades que se deben tener para esta área. Es de pensar un texto tan grande, lo puedes eliminar, lo puedes reducir a 2 palabras. Ah, ¿quieres eliminarlo? Si quieren lo vemos con este ejemplo. Tenemos este texto que puede pasar a este otro texto. De un párrafo grande, que aquí se ve en 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 líneas, pasa a casi 2 líneas, donde lo importante es que se le va a informar al usuario por vía mail cuando se apruebe el pago. Es algo tan sencillo como eso, pero a veces en la práctica no es tan sencillo y es pensarlo también en equipo. Entonces vamos a lo más importante, que es cómo hacer el cambio del periodismo al mundo de UX. Yo se los tengo dividido aquí en 5 partes y es parte de mi historia, compartirles un poco de mi experiencia, y lo divido en estas 5 partes: de periodista ingenuo a conocer la realidad del mercado laboral, a pasar un poco de la investigación, a hacer networking y llegar al punto de la realización. Como periodista ingenuo, bueno, me pasaba que creía que mi experiencia como periodista iba a ser suficiente para conseguir trabajo. Nunca consideré otras variables en el mercado laboral para comunicadores o periodistas. Nunca pensé, no sé, cambiarme al área de publicidad o de mercadeo. Siempre pensé que iba a conseguir trabajo como periodista, y que asumí también uno de los errores, que la comunicación actual era la tradicional. Entonces, como periodista ingenuo, me dije, bueno, estoy llegando como migrante a este nuevo mercado laboral y creo que voy a conseguir trabajo. Y bueno, la realidad me cacheteó realmente, y no es que existan muchas ofertas laborales para periodistas. Y empecé a ver, y me pasó como muchos de ustedes, que empecé a ver el término de UX. No conseguía ofertas laborales en medios de comunicación para los periodistas, y me ocurrió que empecé a trabajar. El primer trabajo que conseguí acá fue como data entry en una empresa de IT, y empecé levemente a escuchar los términos de UX. Afortunadamente estaba tercerizado en un proyecto para Mercado Libre que habla mucho de UX, y así empecé a conocer estos términos. Em, Pensé que igualito podía conseguir algún tipo de trabajo en periodismo, pero solo encontraba ofertas como UX Writer, Research, un poco de lo que vimos al comienzo de la presentación y que ustedes comentaron también que les ha pasado. Entonces me dediqué a buscar en Google qué es UX, empecé a leer por mi cuenta en cuentas de Medium y PDFs de temas relacionados con UX para identificar o saber de qué están hablando, los conceptos. Y como un dato, empecé a seguir en LinkedIn y en Instagram a las personas del área para entender los contenidos o saber qué contenidos recomendaban y qué guías recomendaban. Busqué y también me anoté en cursos de UX, como veo que algunos dijeron que lo están haciendo, y hay muchos gratuitos en internet. Así también hay otros, acá como los de Coder House, que tienen los de UX UI, y a mí en lo particular me funcionó mucho el de Coder House para entender los diferentes conceptos que estaba viendo por mi cuenta de UX. Algo muy importante es hacer networking. Me anoté en las comunidades UX que encontré online. Asistí en su momento, antes de la pandemia, física y virtualmente a charlas de UX. Para quienes tengan Eventbrite, ahí hay un montón y pueden anotarse, sea físico o sea digital.
y participa en las conversaciones relacionadas al mundo de UX en redes sociales. Si no entendía, hacía preguntas y me encontré con una comunidad muy abierta en donde democratizan lo que es el contenido de UX y el conocimiento de UX. Entonces, algo muy bonito de esta comunidad, que no es algo tan cerrado, sino que te comparten el conocimiento. El momento de la realización de mi historia, empecé a entender un poco más rápido los conceptos que estaba aprendiendo, sobre todo cuando empecé a participar en cursos y en las conversaciones. Me funcionó que encontré en Pharmacito un trabajo como analista, analista de UX, y en la entrevista fui muy honesto. Les dije, porque ellos me preguntaron directamente, che, estoy viendo tu currículum y tienes experiencia de más de 5 años como periodista, trabajaste en medios importantes, ¿por qué quieres este trabajo como analista? ¿Por qué vas a empezar cero? Y fui muy honesto. Les dije que estaba en un proceso de transformación profesional y que quería aprender del mundo de UX, y eso les gustó y bueno, afortunadamente pude conseguir el puesto, pero creo que si uno habla con la verdad y uno dice cuál es su objetivo profesional y alinean el objetivo profesional que tienes tú como persona con el de las empresas, pueden llegar a ser match y conseguir algún tipo de trabajo. Y algo muy importante también es que combatí con el síndrome del impostor, porque constantemente pensaba que, bueno, que no me lo merezco o no puedo hacerlo, pero es combatir con eso, es pensar de sí, sí lo puedo hacer. Algo importante con esto, y es una nota que quiero que se lleven, esto se trata de mi experiencia, no quiere decir que para ustedes sea igual, a lo mejor ustedes consiguen un camino mejor o un camino más sencillo, o quizás el camino que yo les propongo no sea tan fácil para ustedes, pero lo importante es que, bueno, tomen esta información que les estoy compartiendo, mi experiencia, y puedan utilizar o puedan aplicar lo que les parezca o les sea más fácil para ustedes. Si quieren comenzar, les comparto estos libros, este material que tienen acá, que pueden hacerlo. Pueden descargarlo, por lo menos el de UX Writing en español, pueden comprarlo a través de Mercado Libre, de verdad que es un muy buen libro para entenderlo. Em, Pueden descargar también por internet el libro de No me hagas pensar, una aproximación a la usabilidad web de Steve Kropp. Me sirvió mucho para entender los conceptos de usabilidad y de interfaces. Los invito a que ingresen a la página de Interaction Design Foundation. Ellos tienen un libro gratuito, está en inglés, que se llama The Basics of User Experience Design. Está un poco más orientado a la parte de diseño, pero que los ayuda a entender también un poco el mundo de UX. Y hay una guía que se llama Guía de UX Content, cómo crear contenidos para una mejor experiencia de usuario. Esta es de una consultora de UX chilena que se llama AIDA, y si ustedes ingresan en su blog pueden descargarlo también gratuitamente, y es un muy buen libro también. Algunas páginas que les recomiendo para que puedan revisar el contenido: el de Norman Nielsen Group. Allí toda la información está en inglés, pero ellos son los padres de la experiencia de usuario, tienen estudios, tienen papers. Si les gusta consumir información en inglés y quieren ampliar más en detalle, pueden hacerlo a través de esta página. La página de Interaction Design Foundation, también pueden hacer algunos cursos allí. El equipo de UX de Mercado Libre tiene un canal en Medium, pueden ingresar allí, y bueno, les dejo el blog también de AIDA, y les recomiendo dos cuentas en Instagram que yo sigo que son muy buenas, que se llama UX Writing en español y UX BS Podcast. Son podcasts de UX y que también están en Instagram. Para terminar, les dejo algunas habilidades y destrezas que buscan normalmente en UX Writers. Lo primero es tener empatía. Lo segundo es el trabajo en equipo. De verdad que algo que es común en todas las empresas es que puedan tener trabajo en equipo. Normalmente los periodistas solemos trabajar muy individual o un trabajo muy solitario, pero si se quiere hacer UX Writing se tiene que trabajar en equipo. La redacción obviamente tiene que ser impecable, la comunicación tiene que ser muy asertiva, porque no es solamente comunicarte con tu equipo directo, sino saber cómo comunicarte con el equipo de comercial, con el equipo de IT o con otros equipos de las diferentes compañías. Entonces la comunicación tiene que ser muy, muy, muy buena. Tienen que tener autonomía en la toma de decisiones, más allá que se trabaja también en equipo. También llega un punto en donde deben tomar decisiones y ser autónomos, y tener una planificación estratégica de proyectos y de contenidos. Algo que buscan mucho
es que las personas las personas que escriben y que hacen UX Writing puedan planificar el contenido y puedan planificar proyectos también. Y otra de las habilidades que se buscan es capacidad de análisis, interpretación de datos y estadística. Que una persona que haga UX Writing pueda ver una base de datos, no sé, de reclamos o de comportamientos y que pueda sacar en función de esa data algún input de, che, nos está pasando que no estamos comunicando bien esto y la data nos lo está diciendo. Una habilidad y una destreza deseable, pero que no es obligatoria, y es una pregunta en común, es, ¿debo saber programar? No. Para los que escriben, normalmente se les pide que sea deseable, pero no que sepan programar. Es más que todo para que puedan entender cuando hablan con un programador, con el equipo de programación, puedan entender qué les están diciendo o qué les está presentando el equipo de programación cuando les muestra un código y que puedan identificar allí, bueno, el texto que tú estás escribiendo va a estar en este código y se va a comportar de esta manera. Entonces, con esto vamos a pasar a la parte de preguntas. Voy a cambiar la pantalla acá a Slido. A ver si tienen algún tipo de preguntas. A ver, aquí están preguntando qué competencias consideras que son necesarias para cubrir un puesto de UX Writing. Creo que se los compartí al final de la lámina. Es tener empatía, trabajo en equipo, saber interpretar datos y sobre todo tener algún tipo de planificación de proyectos y planificación de contenidos. Roberto Ezequiel Chaile pregunta, ¿el equipo de UX Writing trabaja en conjunto con marketing? ¿Cómo se da esta colaboración en el mundo profesional? A ver, normalmente los equipos de marketing, eh, a ver, normalmente dependiendo de la compañía, si tienen un equipo de marketing, el equipo de UX puede darle algún tipo de apoyo. Los equipos de marketing suelen ser autónomos porque son los que generan el input o generan los copies que se van a estar comunicando en las diferentes piezas. Hay en pocas empresas en donde, como tienen gran músculo de UX writers o tienen gran músculo de empleados, pueden destinar a algunas personas a que hagan UX Writing específicos para marketing. Pero lo normal es que las empresas no tengan un grupo de UX tan grande y por lo tanto no le suelen dar apoyo a los equipos de marketing. Entonces ahí te diría, Roberto, que depende de qué tan grande sea la compañía y qué tan planificado o organizado tengan las funciones de los UX writers, porque pueden o destinarles personas para que les escriban a los equipos de marketing y les dé soporte, como pueden decidir que el equipo de marketing sea totalmente autónomo y puedan escribir sus propios copy o sus propios textos de temas de marketing como tal. Aquí preguntan, ¿coordinan con algún perfil que verifique que todo esté alineado al tono y voz de la marca correspondiente a los brand guidelines? Sí. Eh, sí suele hacerse eso. Se suele tener algún tipo de persona dedicada solamente a hacer edición de contenido. Están las personas que escriben, pero normalmente los líderes, cuando se tiene una jerarquía o un grupo grande de UX writers, hay una persona que pueda estar por encima que no solamente está redactando, sino que también está supervisando que se cumpla con el tono y la voz de la marca. Entonces, si la compañía es grande y tiene esa estructura en donde están los analistas, están los líderes y después están los managers, normalmente los líderes son los encargados de estar velando porque los textos que construyan los analistas vayan alineados con el tono y el voz de la marca que se ha pensado. UX Writing y programación, como les decían, las habilidades en las destrezas, no es obligatorio, pero es deseable, porque normalmente esos textos que se construyen desde los equipos de UX se les mandan a los equipos de programación para que puedan incluirlos dentro de los códigos, puedan incluirlos en las páginas, y es deseable que sepan leer un código de programación, pero no que tengan que programar. Es más que todo para facilitar la comunicación entre los diferentes departamentos. Pues preguntan acá, ¿los briefs que vos mencionas son específicos a los nuevos productos o propuestas de mejoras dentro del producto digital o esto también lo hace marketing? Normalmente son nuevos briefs. Los equipos de marketing pueden tener
sus briefs aparte y esos son para las piezas publicitarias de marketing, pero los briefs que hacen los equipos de UX son propios para los proyectos que están llevando dentro de IT y dentro de UX. ¿Hay alguna posibilidad de ofrecer el servicio de forma externa como agencia digital o todos trabajan dentro de empresas? No, para nada. Hay muchas personas que trabajan dentro de empresas y como trabajo adicional tienen su propia consultora y ofrecen sus servicios. Normalmente el target a quien va orientado esta oferta son para pequeñas y medianas empresas, pymes, y se hacen asesorías de cómo deben organizar los textos, cuál debe ser la arquitectura de la información, cómo deben presentar los contenidos. Normalmente es el tipo de asesoría que suelen hacer. Preguntan acá, ¿en qué plataforma o cómo conviene ir armando un portafolio de UX Writer? Mira, depende de la creatividad que tengas o de las habilidades que tengas. He visto en portafolios de personas que lo hacen con Photoshop y lo hacen con diseño, como hay otras que colocan su contenido en WordPress y se arman una página y colocan los diferentes contenidos que crean, pero lo más importante para los portafolios y sobre todo para un UX Writer es que pueda presentar un estudio de caso. La comunidad de UX se habla mucho, o la carta de presentación que uno tiene son los estudios de caso. Es en donde es como un gran brief, un gran resumen de cómo detectaron una necesidad, cuál era el objetivo para resolver con esa necesidad, cuál fue la metodología que aplicaron, cuáles fueron los datos, cómo hicieron el monitoreo, una vez que lo implementaron, cuáles fueron los resultados. Básicamente, eso es lo que se busca con un estudio de caso, y básicamente los portfolios de las personas que hacen UX, tanto de diseño como writing, son estudios de caso. Si quieren, si me escriben por Instagram o por LinkedIn, les puedo pasar algunos ejemplos de unos portfolios o de los estudios de caso que están buenos. Y por último, ¿cuál fase te costó más aprender en este camino de UX Writer? Lo primero fue, a ver, lo que más me costó fue el trabajo en equipo realmente, porque estaba acostumbrado mucho como periodista a trabajar solo, y aquí se trabaja mucho en equipo y está la figura del feedback. El feedback es que no solamente tu jefe, sino otras áreas están revisando los textos, porque uno está construyendo a fin de cuentas textos para todas las personas. Y lo bonito de construirlo en conjunto es que los demás puedan darte feedback. Entonces, lo más importante y lo que más me costó fue aceptar el feedback como una práctica positiva y recurrente del día a día de los UX writers, y no como quizás, bueno, vengo a darte aquí mi opinión sobre tu texto, porque eso suele pasar mucho en comunicación social, en el periodismo, que cuando alguien viene a hablar de tu texto, uno está como predispuesto y dice, ¿por qué vas a opinar de mi texto? En este caso, lo importante es que todo el mundo opine de tu texto para ver si lo que estás escribiendo efectivamente se entiende o pueden accionar con lo que se está pensando en la escritura. Así que bueno, esas son todas las preguntas. A ver, aquí veo una última. Dice, ¿el trabajo podría incluir algún tipo de escritura creativa para tipo literaria? ¿Alguna vez pudiste incorporar tu estilo periodístico en páginas de un sitio? Eso depende de la voz y el tono de la comunicación que se tenga dentro de una página web o de una plataforma para la que estés trabajando. Por ejemplo, si trabajas en un e-commerce, no aplicaría mucho el voz y el tono de la comunicación para escribir de forma literaria, porque el voz y el tono de la comunicación está orientado más a que la gente entienda en cómo realizar una acción para que haga una compra, y hablar de forma literaria dentro de una plataforma de e-commerce no va de la mano. Entonces, esto va a depender del tipo de empresa en la que estés trabajando y de cómo se defina la voz y el tono de la comunicación. Así que básicamente eso. Y bueno, si tienen más preguntas, pueden hacérmelo a través de mis redes sociales. Agradecido con ustedes por esto, por acompañarnos en esta charla, en este webinar de Coderhouse. El equipo de Coderhouse les va a estar enviando la presentación y la información que aquí se compartió. Y agradecido con ustedes. Si quieren, los invito a que, si pueden, si siguen por allí, prendan la cámara y, no sé, nos tomamos un selfie para compartirlo en las redes.
si están por allí, si se animan, si se copan y puedan ver las personas que están allá. Déjame aprovechar por acá. A ver, estoy viendo las personas que están prendiendo la cámara. Si tienen la oportunidad, nos tomamos un selfie y que como constancia que estábamos acá. Veo que varios se coparon. Así que bueno, aprovechemos acá. Se los pongo por aquí. Bien, muchísimas gracias por este tiempo. Déjame aprovechar y tomarles a ustedes que les veo la pantallita allí. Listo. Muchísimas gracias por el tiempo. Agradecidos que participaran de este webinar. Y como les dije, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme a través de las redes sociales. El equipo de Coder House también, si tienen alguna duda respecto a los programas o los cursos que se puedan hacer, de verdad que están muy buenos, muy copados. La información de los cursos de UX, UI que tiene ahora Coder House están para nivel básico y nivel avanzado. Calibren ustedes cuáles son sus habilidades y en cuál pueden ingresar, así que bienvenidos son. Y aquí en Coder House se hace un networking muy bueno, más allá de los contenidos que puedan tener, lo importante que pueden hacer es cómo interactúan con las personas que participan de estos cursos y qué información o qué conexiones pueden llegar a hacer en los cursos. Así que bueno, bienvenidos también si se quieren sumar a la comunidad de Coder House y gracias nuevamente a ustedes por la participación de este webinar. Que tengan buenas noches. Coder House.